Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal de Terapia Profesional. Mi nombre es María Paula Emanuele. Gracias por esperarse, que estuve ausente un tiempo, pero acá estoy de regreso. Hoy vamos a arrancar con un tema interesante que me han pedido, que es la pereza, ¿sí? La pereza no siempre es sinónimo de procrastinación, por más que se la relaciona mucho, ¿sí? Y también, tampoco, mejor dicho, es sinónimo de desidia, ¿sí? La pereza puede traer ocultas, ¿sí?, ciertas dolencias y graves muchas veces que claramente tienen que ser tratadas por un profesional. Pero nos preguntamos qué hay detrás de la pereza. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, aunque mucha gente lo crea o no, detrás de la pereza hay la sombra, puede estar la sombra de la depresión, el run run, el ruido, ¿sí?, de los miedos, el exceso de estrés, la presión de la sociedad, ¿sí?, que hoy en día ensalzan con los excesos de ser exitoso, lograr los objetivos, el sobreesfuerzo, ¿sí? Eh, y claramente también hay que tener en cuenta los condicionamientos psicológicos, ¿sí? Con que entren a buscar información en las redes, ¿sí? Van a encontrar bastantes artículos que van a hablar sobre la obligación de vencer a la pereza, ¿sí? Pero rara vez vamos a encontrar que nos expliquen cómo entender a la pereza, qué hay detrás de la pereza, ¿sí? Que no nos explican que puede haber procesos latentes o hechos descuidados, ¿sí? Nosotros tenemos una tendencia biológica a ahorrar energía, el ser humano, ¿sí? Bueno, los animales también. Es decir, la pereza, ¿sí?, o más bien esa inmovilidad, ¿sí?, que a veces nos caracteriza, es algo que hemos heredado de nuestros ancestros. Cuando los recursos eran escasos e inseguros, se tendía a guardar fuerzas con el pensamiento de que las podíamos necesitar en cualquier momento, esas fuerzas, esas energías. Y quizás también, en el mismo sentido, el abrazo de la pereza se daba a que percibimos también cierta inseguridad a nuestro alrededor, ¿sí? Y necesitamos ese tiempo de introspección y quietud para guardar energías y para reflexionar. Está en nuestros genes esa capacidad para reaccionar, luchar, buscar soluciones a los problemas, ¿sí? Por ende, la pereza, en grandes casos, ¿sí?, en gran parte de los casos, tiene su razón de ser y su finalidad, ¿sí? Cuando buscamos ahorrar energía, ¿sí?, como el oso polar, por ejemplo, ¿sí?, que los osos se meten a invernar y después salen todos despeluchados porque guardaron energía, ¿sí? En este sentido, hay que entender a la pereza, hay que saber qué hay detrás de ella, ¿sí? ¿Para qué? Para que nos pueda facilitar en muchos aspectos y poder salir de ese estado de pereza. ¿Qué factores hay detrás? Bueno, lo que hay detrás de la pereza no es siempre debilidad, tampoco es siempre ociosidad o procrastinación. En ocasiones tendemos a confundir, ¿sí?, esos términos y es necesario separar una cosa de la otra. Les explico. Por ejemplo, sabemos que la pereza y la persona procrastinadora tienen un elemento en común que es la baja motivación, ¿sí? Entonces, el procrastinador, ¿sí?, sí tiene la intención o la idea de emplearse en la tarea. En cambio, la persona caracterizada por la pereza no siempre se ve con fuerzas para llegar a cumplir un objetivo o los objetivos. Por lo tanto, en esos casos sería necesario saber qué hay detrás de ese estado de pereza, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las causas frecuentes. Me estoy haciendo un mate. Vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes de la pereza. A ver, la pereza como máscara del miedo. Esa es una. La pereza simula, digamos, a nuestra cama calentita, ¿sí?, mulladita y todo linda y confortable, pero que nos hace huir de la realidad, ¿sí? Nos abandonamos a ella, ¿sí?, cuando en el día a día nos acompaña
el miedo. Miedo a no llegar a cumplir aquello que nos habíamos propuesto, miedo a fallar, miedo a no ser lo que los otros esperan, angustia, ¿sí? Por tener que enfrentarnos a eso que no podemos controlar, ¿sí? Y al poco tiempo terminamos haciéndolo, es decir, dejamos todo para mañana, o mejor, para cuando me vea con más ánimos. Pero ese mañana nunca va a llegar, porque los miedos nos colapsan, nos envuelven, ¿sí? Y envuelven todo nuestro mundo interior y exterior, ¿sí? Siguiente, la pereza como síntoma de la depresión, ¿sí? La depresión no siempre es fácil de detectar para quien lo sufre. En gran parte de los casos se camufla la depresión en el agotamiento, en la apatía y en el desánimo, ¿sí? De este modo, por ejemplo, hay estudios que se llevó en la Universidad de Medicina de Harvard y se publicó en una revista que se llama Clinical Neuroscience, que revela que precisamente uno de los síntomas, o sea, la pereza, mejor dicho, es uno de los síntomas recurrentes en pacientes que padecen depresión, ¿sí? Entonces, no descuidemos, por favor, nunca esa realidad de que puede haber depresión detrás de la pereza, sobre todo si va acompañado de síntomas psicológicos como es los pensamientos negativos constantes, fatalistas, la desesperanza, ¿sí? También hay causas biológicas. Sí, señor, hay causas biológicas. Detrás de la pereza pueden existir condiciones médicas que claramente es necesario clarificar, ¿sí? Por ejemplo, ante estados de cansancio prolongado, de agotamiento, de desánimo, siempre es conveniente realizar pruebas clínicas diagnósticas, ¿sí? A ver, no podemos dejar de lado que cualquier alteración en la glándula tiroides, así como la diabetes, la anemia, la apnea del sueño y las enfermedades cardíacas o incluso la fibromialgia también, pueden explicar esta realidad, ¿no? de la pereza desde el lado de una causa biológica. Siguiente, detrás de la pereza hay falta de propósitos reales. O sea, los propósitos forman parte de nuestra definición vital, ¿sí? De nuestro propósito de vida. Así que quien no tiene metas, que está decepcionado por ciertas experiencias, afectada ante una realidad que le parece demasiado compleja, adversa, claramente va a experimentar un desánimo, ¿sí? Es más, es falta de ilusión, esa falta de ilusión nos aboca con frecuencia hacia esa pereza donde la quietud es un refugio seguro, ¿sí? Donde encontramos calma. De algún modo todos hemos pasado por estas épocas puntuales, todos. Es más, muchos de los adolescentes, o nosotros mismos cuando fuimos adolescentes, pueden experimentar esa sensación y se traduce en aislamiento, donde pasar horas, por ejemplo, en sus habitaciones bajo esa caparazón que viene a ser la pereza, ¿sí? Es un proceso conocido, obviamente, pero que va a terminar en el momento en que ese adolescente crezca un poco y encuentre su propósito personal. No le pasa a todos, pero en su mayoría sí, ¿sí? Hay otro estudio de la revista Lancet que fue llevado a cabo por el Instituto de Epidemiología de la Universidad de Londres, donde nos señalan que el bienestar y la felicidad se relacionan precisamente con tener un propósito, con darle un significado a la vida, ¿sí? Por lo tanto, si detrás de la pereza está ese vacío de metas, esa desconfianza en uno mismo, esa desilusión por el presente, pues es momento de buscar algo que nos motive, que nos saque de ahí, que nos dé alegría, esperanza y una finalidad, ¿sí? Tal vez sería bueno retirar un poquito el estigma comúnmente asociado a la pereza, ¿sí? Está claro que siempre van a existir perfiles caracterizados por la desidia voluntaria, por esa inactividad manifiesta, por hasta esa molestia, ¿sí? Pero hay algo que realmente demanda a nuestra reflexión. Cuando nos abraza la pereza,
nos acompaña también el malestar y esa apatía incómoda que no podemos definir, ¿sí? Entonces, aprendamos, por favor, a entender qué hay detrás de ese estado. Busquemos, hurguemos, entendámonos, ¿sí? Entendamos al otro. No aplacemos esa molestia, no la aplacemos de hoy para mañana. No, no. Porque si hay algo que sabemos sobre la pereza, es que cuanto más nos demoremos en enfrentarla, más desgastados nos vamos a sentir. ¿Sí? El miedo el miedo alimentado crece y se generaliza, trayendo consigo más miedos, ¿sí? Que terminan por atraparnos en casi nuestra totalidad, ¿sí? Hay que entender que está bien que de vez en cuando disfrutemos de nuestra pereza, sin ser extremistas, ¿no? Al margen de lo que tengamos o no tengamos que hacer. Es sano, ¿no? Es tener un momento de introspección, de calma y de reflexión. Pero si ya se da el caso en que podemos aunar negocio y ocio, por ejemplo, trabajo y ocio, responsabilidades y ocio, entonces quiere decir que somos personas muy privilegiadas, porque vamos a obtener ingresos por el hecho de divertirnos o por el hecho de realizar una actividad placentera. Ingresos no me refiero económicos, ¿no? Que también claramente uno trabaja porque tiene un ingreso, pero en este caso es ingresa hacia nosotros un bienestar gracias a una actividad placentera, me da felicidad, ¿sí? Lo mejor sería caminar hacia el lugar en el que encontremos estos estados activos, ¿sí? En donde nos sintamos útiles, donde tengamos objetivos y además también que tengamos nuestro tiempo para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestros amigos y para el goce de la vida. Muchas gracias por estar del otro lado. Ya saben, cualquier duda o comentario lo pueden escribir. Como siempre, denle like, suscríbanse, ya me había olvidado todo lo que tengo que decir. Suscríbanse, denle like, muchas gracias por estar del otro lado, muchas gracias por la espera y la buena onda de siempre. Les mando un beso y un abrazo desde el alma. Chau, chau.